Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. I am very happy. Estoy muy contento de ser capaz de traducir del inglés al español las maravillas de los estudios de los Salmos, de las investigaciones de Ethelbert W. Bullinger, mejorados con lo que Dios nos va inspirando y con lo que hemos aprendido. Y ahora daremos inicio a la tercera subdivisión de los Salmos, que va de los Salmos 73 al 89. He trabajado del 73 al 78, aunque no le he dado una doble revisión, pero prefiero hacerlo ahorita que tengo tiempo, ya que después no sé cuánto tiempo pase para que me vuelva a dar tiempo para proseguir a partir del Salmo 78. Dice aquí: el libro del Levítico corresponde a estos salmos, a esta tercera subdivisión, y es concerniente al santuario. Dice aquí: los consejos son los consejos de Dios, referentes al santuario en su relación con el hombre, y al santuario en relación con Jehová. El santuario, la congregación, la asamblea, o Sion, etc., se mencionan en casi cada uno de sus salmos. El libro termina con una bendición y también con un amén, con un doble amén, como hemos visto los anteriores. El final del libro primero, la subdivisión primera de Salmos, el Salmo 41, terminó así. Y el último que vimos también, el último de la segunda subdivisión, la primera correspondía a Génesis, la segunda a Éxodo, fue el Salmo 72, me parece, déjenme ver. Sí, fue el Salmo 72, el final de la última parte, y así terminó también. Vamos a ver lo que nos dice aquí de esta porción y del libro que está reflejando. Dice: Levítico es el título que el hombre le ha dado al tercer libro del Pentateuco, debido a su temática, es decir, las ordenanzas, etc., pertenecen a los levitas. El título en el canon hebreo es Vayikra. Déjenme ponerme los lentes para ver esto. Vayikra. Y él llamó, es como se traduciría el título en hebreo. Y él llamó. Es enfáticamente el libro del santuario. Nos habla acerca de cómo es que Dios ha de ser abordado. Y nos enseña que nadie puede adorar excepto aquellos que son llamados. De eso lo dice el Salmo 65:4, y a quienes el Padre busca que le adoren, como también nos dice Juan 4:23 y 24. Entonces se dan cuenta, también es una sombra de la venida futura del Espíritu Santo, que contiene la verdadera adoración, que es el evidenciar, el hablar en lenguas. Dios anda buscando como con lupa a aquellos que le adoren espiritualmente mediante el hablar en lenguas. En el Levítico 1, del 1 al 2, vemos la ejemplificación de las palabras: bendito es el hombre a quien tú eliges y le permites aproximarse hasta ti, para que él pueda habitar en tus cortes. Estaremos satisfechos con la bondad de tu casa, es decir, de tu santo templo. Salmo 65:4. Los tipos en el Levítico son tipos del santuario, es decir, para dar acceso y oración a Dios. Y como les digo, esto es la sombra. En el Salmo 68 del libro anterior, que correspondía a Éxodo, vemos que el arca era la sombra del Espíritu. Aquí es el santuario entero, la sombra del Espíritu. Y ya vimos también que Efesios nos dice que nosotros estamos integrando el lugar santísimo para morada de Dios permanente.
nosotros como grupo, los creyentes que aceptamos a Cristo como Señor de nuestras vidas, a Jesús como Salvador, somos los que estamos integrando en vivo y en directo el verdadero lugar santísimo. Entonces, esto que vamos a ver sigue siendo la sombra, esto que corresponde al Levítico, de lo que ya tenemos ahora, que es el Espíritu. En el libro de los Salmos, que corresponde al Levítico, nos encontramos con una correspondencia para esta verdad. Su enseñanza es dispensacional, como en los otros libros, pero en este los consejos de Dios se pueden ver, no en relación con el hombre, como en Génesis, ni en relación con la nación, como en Éxodo, que fueron los dos sublibros anteriores, las dos subdivisiones anteriores, sino en relación con el santuario, el cual se menciona, es decir, el templo de Jerusalén, que es el reflejo también el mismo de la morada celestial de Dios y de lo que era la disposición de Edén, como descubrió Ernest L. Martin. Entonces, en relación con el santuario, el cual se menciona o se hace referencia a él en casi cada uno de los salmos de este tercer libro. El santuario es contemplado desde su ruina hasta su establecimiento en la plenitud de la bendición. Pero si les digo, si espero que todo esté perfecto, nunca lo presentaría. Entonces, gracias por su amor y su tolerancia. Esto es parte del amor del cuerpo. Como les digo, el amor va primero, el conocimiento va segundo. Ya que por mucho tiempo gente ha estado llenando y llenando de cursos, clases, enseñanzas su mente sin producir y hacer nada con ello. Este no es nuestro caso es servir conforme aprendemos y mostrar todo honestamente tal cual se va aprendiendo. Todos los salmos en la primera división, la A1, son salmos de Asaf. Todos los salmos, excepto el 86 y el 89, en la segunda división, A2, que es lo que vamos a ver ahorita, se nos va a aclarar un poco, son salmos de los hijos de Coré. Entonces los salmos del 73 al 89, que integran este libro, esta subdivisión, vamos a verlo aquí, incluso voy a poner aquí un espacio, vamos a verlo aquí, esta subdivisión, dice aquí, de el tercer libro que es Levítico, el santuario, es una división. Salmos 73 al 83, el santuario en relación con el hombre. Los de Asaf se enfocó en el hombre, qué interesante, era su naturaleza, así es como pensaba él, así es como funcionaba. Y los salmos del 84 al 89, el santuario en relación con Jehová. Entonces los salmos del 73 al 83 presentan este santuario en relación con el hombre, y es una alternancia extendida. El Salmo 73 habla del efecto de estar fuera del santuario, ocupación total del corazón, dice Ethelbert W. Bullinger. El corazón de una persona, en este caso, en el Salmo 73, se está ocupando primero de otros, y lo cual produce la consecuente distracción, en vez de ocuparse directamente en las cosas de Dios. Ahora, en mi caso, yo claro que quiero esposa y estoy ocupado en ello, pero eso no toma todo mi tiempo. El tiempo central para mí es pensar en Dios, y por eso he seguido produciendo esto. Pero también lo otro no lo he descuidado, y estoy disponiendo mi corazón a moverme hasta los confines del planeta para encontrar a mi amada. Aquí en el Salmo 74, que es el que sigue, se habla del enemigo en el santuario. El Salmo 75, y se dan cuenta, el 74 entonces también es sombra de lo que va a suceder en los días del Apocalipsis, donde se va a sentar el anticristo como si fuera Dios en el lugar santísimo. El Salmo 75 habla del ungido de Dios en el santuario. El Salmo 76 habla de la destrucción de los enemigos del santuario. Y los Salmos 77 y 78 hablan del efecto de estar fuera del santuario. Aquí ya pasó de estar ocupado uno con los otros, con los demás,
a estar ocupado totalmente. Ven, aquí el problema es estar ocupado totalmente. Yo me ocupo parcialmente de la que será mi mujer y me ocupo parcialmente de mí y centralmente de Dios. Porque dice, cuando uno se ocupa totalmente en su corazón, dice Bullinger, en uno mismo, lo que trae es la consecuente miseria. Entonces cuando alguien decía, piensa en ti mismo y serás miserable, lo copió totalmente de aquí, de los estudios de Bullinger. Y aquí está la raíz de ese descubrimiento, que fue en base a su estudio de los Salmos. Ocúpate de otros totalmente y estarás distraído de ocuparte de Dios. No tendrás tiempo para ocuparte de Dios. El Salmo 78 es instrucción, es un mástil como el 73 y el 77, mostrando cómo Jehová abandonó a Silo, a ese lugar que le correspondía, y no eligió tampoco a José. Y ese abandono de Dios de Silo se ve en el versículo 60 del Salmo, no sé, vamos a verlo, tal vez el 77. Y no eligió a José, eso se ve en el versículo 67, pero eligió a Sión, los versículos 68 y 69, y eligió a David, versículos 70 y 72. El Salmo 79 se ocupa de nuevo del enemigo en el santuario. Entonces es una resonancia del Salmo 74. Y luego vamos a ver el siguiente, el Salmo 76, que habla de nuevo de la destrucción de los enemigos del santuario. Y si se dan cuenta, esta es una resonancia de el Salmo 74, que es el enemigo en singular, y aquí es los enemigos en plural. Luego procedemos a... déjenme ver. Ya que vimos lo de los abandonos de Dios y del enemigo en el santuario, pasamos al Salmo 80, donde dice Dios en el santuario. Y eso es algo que resuena con el Salmo 75, donde dice el ungido de Dios en el santuario. Entonces Dios está en el santuario a través de su ungido. El Salmo 83, destrucción de los enemigos del santuario. Y aquí terminamos con esa primera parte, que es el santuario en relación con el ser humano, con el hombre. Y ahora vamos a ver los salmos del 84 al 89, que hablan del santuario en relación con Jehová, y es una alternancia repetida. Vamos a ver aquí el Salmo 84 y 85. Dice aquí, la bienaventuranza de los que se aproximan al santuario. El Salmo 86, oración delante de Dios en el santuario. La humillación del Mesías. El secreto y la fuente de la bendición. Es lo que se habla aquí. Es muy bonito esto en el Salmo 86. Luego el Salmo 87, la bienaventuranza de los habitantes de Sión. Luego el Salmo 88, oración delante de Dios. Es una instrucción, un mástil, en relación con la humillación del Mesías, que es el secreto y la fuente de la bendición. Luego el Salmo 89, la bienaventuranza de aquellos que conocen el sonido gozoso, que conocen cómo se oye el gozo, en el versículo 15, qué bonito. Dios está en la asamblea de los santos, en el versículo 7 de este Salmo 89, y es una instrucción en relación con los tratos de Dios en su santuario, y en cuanto a todo el libro. Entonces, esto es algo muy interesante. Vamos a ver los salmos ahora en detalle, la estructura de los salmos 73 al 83, que es de la primera parte que vamos a cubrir, parte de esta primera subsección, el santuario en relación con el hombre. Este tercer libro tiene que ver con el santuario, así como el primer libro, Salmos del 1 al 41, tenía que ver con el hombre, y el segundo libro, Salmos del 42 al 72, tenía que ver con Israel. El Salmo 73 habla de estar afuera del santuario y el efecto de la distracción, y es una introversión.
Salmo 73.1 dice, ocuparse de Dios es paz. Vamos a ir viéndolo conforme leemos. Dios, gracias por esta oportunidad que me das de compartir, y en un futuro, ya que sea yo ancianito y lleno de niños y de nietos, voy a volver a escuchar esto y decir, Dios, nunca dudé de tus misericordias. Pasara lo que pasara, nunca dudé de tus misericordias, y estoy gozándome de lo que hacía en ese entonces, en esos tiempos de búsqueda. Mismor, Salmo de Asaf. Ciertamente Ak, bueno, Tob, bueno para Israel es Elohim, para los puros de corazón. Eso es lo primero, que Dios es bueno, y ocuparse de Dios es paz. El Salmo 73, Dios enfatiza que ocuparse de otros fue mi error. Ocuparse, como dijimos, al 100% de otros fue el error de Asaf. En cuanto a mí, yo, Asaf, el que está escribiendo este salmo, rápidamente se tambalearon mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, pues tuve ¿qué? Envidia. Aquí está el problema. No el ocuparse totalmente de otros como para proveer para su familia, no. Es que él se ocupaba de otros, pero de la forma errónea. Vean, aquí está, tuve envidia de los arrogantes, cuando la prosperidad de los despreciadores de Dios vi, de esa rasha, de esa racilla inmunda, de esa rasha en hebreo, los despreciadores de Dios. Eso es lo que dice el 3, que causó el problema, el deslizarse hasta el suelo de Asaf. El Salmo 73.3, resultado, mi descontento. Y veamos lo que dice aquí. En el 4, me parece. Sí, dije 4. El 3, sigue siendo parte del 3. Resultado fue mi descontento. Entonces vamos a leer el 3. Entonces, sí, ya leí el 3, que era pues tuve envidia de los arrogantes. No, no lo había leído, pero es no, sí, ya lo leí. Pues tuve envidia de los arrogantes cuando la prosperidad de los rasha vi. Correcto, sí, me estaba adelantando, perdón. Entonces, ocuparse de otros lo hizo deslizarse. El resultado fue su descontento, pero si se dan cuenta, entonces, entre el 2 y el 3, aquí yo hubiera puesto así. El inicio del 3 es el que nos dice exactamente cómo es que se ocupaba de otros. Y ustedes van a ver aquí mi estudio, incluso en vivo y en directo. Tuvo envidia de los malignos, y ese fue su problema, fíjense. Y entonces aquí ya ponemos que es la continuación del 3. Resultado, mi descontento. Y luego vamos a ver Salmo 73 del 4 al 12, cómo el perverso prospera. Y eso es lo que tenía rabiando a Asaf. No, nosotros ni tenemos tiempo de ver a los otros suficientemente lleno, tenemos nuestro plato, buscando para proveer para nosotros y los nuestros en el buen sentido, que es el buen sentido de que nada nos falte, porque ámate a ti mismo es primero para que puedas amar a tu pareja, y ama luego a tu pareja primero, antes incluso que a ningún otro creyente. Ama a tu pareja, que es tu primer creyente, y luego a tus hijos. Pero vean cómo se deslizó Asaf. Estaba por otro lado, teniendo envidia, porque no hay pesares a su muerte, y grosura tiene su vientre, el rasha, el despreciador de todo lo que tiene que ver con Dios. Sigue habiendo en él, y en tribulación de Enosh no están. Entonces grosura sigue habiendo en su vientre, es como yo lo estuve traduciendo esto, y en tribulación de el hombre natural no están. Y absolutamente con el resto de los Adam, ellos no son azotados, dice, ellos están exentos de los Enosh, de los Adam, de los mortales. Hombre natural Enosh, hombre mortal Adam. Y los inicuos, a pesar de ser inicuos, están prósperos, dice, no les va como al resto de los hombres. Por tanto, les sirve de collar la soberbia
cubre como vestido a ellos la violencia. Se les saltan de gordura sus ojos, se desbordaron las imaginaciones de su corazón, con más de lo que pudieran abarcar, dice Bullinger, que es el contexto de este desbordarse de ambición. Se mofan y hablan de maldad, ra, de opresión desde lo alto hablan. Han puesto contra los cielos su boca, y su lengua se pasea por la tierra, la eretz, y es en realidad para abusar de otros, para seguir siendo ellos ricos. Por tanto, dicen, como en el versículo 11, que se vuelva su pueblo, el pueblo de Dios, aquí, a seguir con nosotros los malvados, y que aguas de abundancia sean extraídas para ellos, sean extraídas de ellos, es lo que dicen ellos, vamos a aprovecharnos de ellos. Eso es el contexto. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Cómo sabe Él que nos estamos aprovechando de ellos? Él, el Todopoderoso. Y como hay conocimiento en el Altísimo, en Elión, eso es lo que dicen los malvados. He aquí, estos son despreciadores de ley, de nuevo Rasha, la Rasha. Y los desahogados, esto es económicamente de esta era o edad, han aumentado su fortuna. Y todo esto hacía rabiar a Asaf, diciendo, ¿cómo es posible? ¿Dónde estás, Dios? ¿No te das cuenta que este es malvado y es millonario? Y eso es lo que le daba dolores de cabeza a Asaf. ¿Cuántos no están en esa situación? Salmo 73, del 13 al 16, el resultado fue su distracción de Dios. Y eso es muy bueno, porque es algo para nuestro aprendizaje. Hay que recordar, todo lo que leemos es para nuestra enseñanza. Ciertamente yo, Asaf, en vano he limpiado mi corazón, y en vano he lavado en inocencia mis palmas. Eso es lo que estaba diciendo él. Estaba teniendo mucha compasión de sí mismo, pero de manera errónea. Pues he sido azotado todo el día, y mi castigo en todas las mañanas. Si yo dijera, hablaré así, he aquí a la generación de tus hijos, habría traicionado Bagad. Si él se comportara como los inicuos, hubiera traicionado a su nación. Por eso, aunque él tenía celos de ellos, trataba de seguir, pero más que nada en apariencia, seguir siendo como satisfecho delante del pueblo, pero en realidad en su corazón estaba insatisfecho. Cuando lo ponderaba para entender esto, frustrante fue ello en mis ojos. Dice aquí, vean, qué tremendo. Y vamos a continuar en el Salmo 73, 17. ¿Cuál fue el remedio? El santuario. Hasta que, aquí está el límite de sus congojas. No dice por cuántos años o meses o días estuvo así. Hasta que entré al santuario de él. Ha de haber durado poco en realidad, porque pues ahí tenía a su alcance el templo, ¿verdad? Hasta que entré al santuario de él, y esto es un entrar interno, no tanto en apariencia, de él, del Todopoderoso. Fue hasta que comprendí el final de ellos, que van a quedar ¿en dónde? En la nada. El Apocalipsis dice, la segunda muerte es consumirse cual paja y no volver a ser jamás. Qué tremendo, ¿no? Esto es lo que lo consoló, diciendo, aquí se ven, tal vez durante todas sus vidas prósperos, se mueren creyendo que ya le hicieron para siempre, y cuando Dios los resucite al final, para decirles, ¿saben qué? No pasaron, vuelvan a morir. La sorpresa que les va a dar a estos perversos. Salmo 73 del 18 al 20, habla del perverso y su final. Vamos a ver eso. Ciertamente en resbaladeros colocarás a ellos, los arrojas a las ruinas, dice aquí. Es donde tú estás colocándolos a ellos. ¿Cómo será esto de que ellos son para desolación en un momento? ¿Cómo será esto de que ellos son consumidos enteramente por terrores? O más bien está hablando de manera sorprendida, diciendo, estos van a quedar en la nada. ¿Y cómo va a ser eso? Como sueño al despertar, oh Yahweh, decía el original, al levantarte su apariencia, con las que ellos soñaban despreciarás. Dice, cuando esto, y fíjense, usa la figura al levantarte, cuando ya sea el final de los tiempos, Dios está levantado, espiritualmente está en los cielos,
pero está dejando que las cosas sigan su turno natural para que al final de cuentas, por medio de Jesucristo y por medio de nosotros, determine los resultados finales. Y entonces cuando ellos van a sorprenderse de que no pasaron, de que nunca creyeron en Dios. Salmo 73, 21, el resultado, mi descontento, vuelvo a repetirlo, recordando lo de antes para que sea una estructura perfecta. Dice, cuando se amargó mi corazón y en mis riñones sentía punzadas, tanto sus emociones como su intelecto no podían entender qué era lo que estaba sucediendo con el malvado prosperando. Y si nos pasa eso, si vemos algo y decimos, ¿dónde está Dios en esta situación? Hay que recordar como Asaf, que viene un día en el que todo va a quedar en su lugar. Viene un día. Salmos 73, 22, ocuparse de otros fue mi error. Vamos a ver eso. Dice aquí, entonces era yo bruto. Eso es, absolutamente no conocía. Como bestia era yo contigo. Dice, cuando yo estaba tan ocupado en mis celos por los prósperos malvados, era yo como un animal. Ni siquiera tenía tiempo de pensar en ti, oh Dios, perdóname. Salmos 73, del 23 al 28, dice aquí de nuevo, ocuparse de Dios es paz. Dice aquí, a pesar de todo eso, yo siempre contigo estoy. Me asiste de la mano derecha mía, tu presencia es el contexto. Con tu consejo me guiarás y después en gloria me recibirás. Aquí está. Asaf se dio cuenta que él iba a resucitar por toda una eternidad, mientras los impíos a morir por toda una eternidad. Por toda una eternidad. Y luego sigue una de las frases más bellas. Yo considero que esta es una de las frases más hermosas de toda la Biblia. Dice aquí, y viene de la voz de Asaf, de uno que estuvo celoso de los prósperos. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y contigo nada deseo en la tierra, dice Asaf. Y eso es muy hermoso. Y yo entiendo, claro, espiritualmente y como prioridad es cierto esto, pero también hay que recordar, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso yo sí deseo a mi esposa y mis hijos, pero no estoy únicamente ocupado en eso, no estoy obsesionado solamente en eso. Por eso ustedes pueden disfrutar de esto. Y yo honestamente les muestro mi corazón al desnudo, sin una hipocresía de líderes hipócritas que se ponen máscara cuando salen a hacer su actuación. Sino ustedes están viendo aquí en vivo y en directo el desarrollo de cómo la misericordia de Dios se mueve en mi vida. Desfallece mi carne y mi corazón, pero la roca o refugio, Shur, el refugio de mi corazón y mi porción es Elohim para siempre. Y la roca es una de las formas también como se entiende que se refieren a Jesús. Entonces la roca de Dios, la roca que Dios me está poniendo, también permanece para siempre. Y ahí está el Jesús, Cristo ahora a la diestra de Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Destruyes a todos los que se prostituyen alejándose de ti. Pero en cuanto a mí, la cercanía de Elohim me es el bien. He hecho en el Adonai, así dice con artículo en el hebreo, en el Adonai Yahweh, en el Señor Yahweh, mi escape para refugiarme, para narrar todas tus obras. Así termina el 28, y se dan cuenta en una misma línea, menciona Elohim, Adonai, Yahweh. Esto es, Él es el que me consoló cuando yo lloraba al ver a los prósperos prosperando y a mí llenándome de celos. Entonces ahora vamos a ver el 73. Miren, aquí el 73, que es el mismo que vimos del 4 al 12, Bullinger lo subdivide. Entonces vamos a ver de lo que ya leímos. Dice, los malvados, su prosperidad es una introversión, su prosperidad es negativo, su soberbia y saciedad, su discurso, su soberbia y saciedad de nuevo, su discurso y su prosperidad, pero ahora como algo positivo, en el sentido de que no les va a servir porque van a dar en la nada, van a quedar en la nada. Luego Bullinger subdivide de nuevo el 73 del 23 al 28, que el ocuparse de Dios es una introversión, inicia con un yo enfático. Ellos lejos de aquí, lejos de la eternidad, quedarán en la nada.
ellos alejándose de aquí con cada paso de maldad que dan. Yo, en cambio, enfático, moraré por siempre contigo. Y este fue el Salmo 73. Ahora vamos a ver el Salmo 74, el enemigo en el santuario, y es una introversión. 74 del 1 al 11 es una oración, el enemigo en el santuario. Déjenme ver si hay subdivisiones. Sí, también aquí el Salmo 74 se subdivide del 1 al 11, es una oración. 74.1 es una expostulación. Vamos a ver qué es eso. Y vemos en el 74 primero la introducción. Dice instrucción o másquil de Asaf. ¿Por qué, oh Elohim, nos has desechado para siempre? Perpetuamente, dice. Es lo que él pensaba, desde luego no es así. Y expele humo tu furor contra las ovejas de tu pastizal. Entonces esto fue la expostulación, fue como un reproche, ¿verdad? Ese fue el sentido. Pero Dios no hace eso, ese era el sentir de Asaf. Si se dan cuenta, primero estuvo equivocado, teniendo envidia de los prósperos malignos. Ahora está equivocado, imputándole a Dios algo, de lo cual Él no es responsable, sino la gente que se aparta de Dios, ¿verdad? Entonces la oración 74.2 habla de que Dios haga memoria desde antaño. Vamos a ver cómo dice. Acuérdate de tu asamblea que adquiriste antaño y redimiste para ser cetro de tu heredad, el monte de Sión, donde has morado en él. Eso es lo que hace su oración. Y también en figura le pide a Dios que recuerde, aunque Dios nunca se olvida. Esto es más bien para el hombre el darse cuenta y el enfatizarlo. El Salmo 74.3 habla de los enemigos. Otra vez vamos a ver. Dios, apresura tus pasos y mira las ruinas perpetuas, a todo el mal que ha hecho el enemigo en el santuario. Desde luego también es una figura de exageración, porque después ese santuario de nuevo fue reconstruido y por un tiempo más también fue reconstruido. Pero aquí él está viendo destrucción y está alarmadísimo. En el Salmo 74 del 4 al 8 sigue hablando de los enemigos. Bullinger vio ahí como una simetría, como una resonancia de lo anterior. Han rugido tus adversarios en medio de tu lugar de reunión. Han puesto sus estandartes justo ahí en medio por señales para que los veamos nosotros. Y dice Bullinger inteligentemente, los estandartes que pusieron los paganos al centro del templo están contrastados con los estandartes o banderas de cada una de las 12 tribus de Israel, que se ve en el versículo 9. Eran reconocidos israelitas prósperos y trabajadores antes de que nos invadiera el enemigo. Si levantaban en alto en la espesura de la arboleda hachas, ellos trabajaban duro, dice aquí. Y ahora los enemigos del santuario, sus entallados a una con machete y martillo, abaten. Están destruyendo al santuario, está diciendo aquí Asaf. Están destruyendo los paganos y los incrédulos de Israel, tu santuario, aún con hacha y machete y martillo. Han prendido fuego a tu santuario, a tus santos lugares, dice literalmente el plural de majestad, a tu gran lugar. Por tierra han profanado la morada Mishkan de tu nombre. Dijeron en su corazón, arrasémoslos de una vez. Han quemado todos los lugares de reunión. Aquí es todas las sinagogas, dice la Septuaginta, de él, del Todopoderoso, en la tierra, en la Eretz. Entonces, evidentemente ya había lugares alternativos donde se leía la Escritura, aparte del santuario del Templo de Jerusalén. Y aquí en el Salmo 74.9 vemos una oración y una pregunta. ¿Por cuánto tiempo, oh Dios, por cuánto tiempo? Muchas veces nos preguntamos eso. ¿Por cuánto tiempo he de estar esperando? Dice aquí, nuestros estandartes contrastados con los del enemigo que acabamos de leer en el versículo 4. Nuestros estandartes absolutamente no vemos. No hay ya profeta y absolutamente no hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. Están a la deriva, están totalmente a ciegas.
Y luego viene entonces una oración en el Salmo 74:9, una oración, la pregunta, ¿por cuánto tiempo? Vamos a ver eso en el 9. Dice aquí, no hay profeta y absolutamente no hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. Entonces esto ya lo habíamos leído. Entonces aquí se dan cuenta, está incluido parte de esto. Entonces yo le pondría así, 9 una porción, y aquí 9 una continuación así. Y luego, el Salmo 74 del 10 al 21 viene la expostulación de nuevo, algo que se le achaca a Dios, pero no necesariamente Él es quien lo hace. ¿Hasta cuándo, oh Elohim, seguirá esto así? Y ultrajará el adversario, blasfemará el enemigo tu nombre para siempre. Están preguntándole a Dios, ¿hasta cuándo vas a tolerar, Dios, y a permitir que nos pisoteen los enemigos? Y se dan cuenta, esto incluso incluye parte de la pregunta. Entonces yo incluso lo pondría así ahora que estoy viendo esto así, como para indicar la continuidad de esta situación. Gracias que me permiten avanzar conforme lo vamos estudiando en vivo y en directo. Ustedes están viendo parte del proceso, cómo suceden las maravillas. Entonces dice aquí, ¿por qué retraes tu mano si tu diestra, ¿por qué la retraes? Sácala de tu regazo y destrúyelos. Y desde luego todo esto es figurativo. Le está pidiendo hasta el 21, se prolonga este clamor. Dice, mas Elohim es mi rey desde antaño, el que obra actos de salvaciones, actos como los que hará Yeshua, sería nuestra traducción, porque aquí salvaciones, en plural una gran salvación, es Yeshua, en medio de la tierra, en medio de la Eretz. Tú partiste, Farar, con tu poder el mar, quebraste las cabezas de los monstruos sobre las aguas. Está diciendo, acuérdate de todas las maravillas que ya has hecho, y ahora tú me puedes hacer justicia, nos puedes hacer justicia como nación, está diciendo Asaf. Yo le pido a Dios, Dios me está haciendo justicia, como ya milagrosamente han visto ahorita un atisbo, milagrosa y sobrenaturalmente, más allá de mi entendimiento. Tú aplastaste las cabezas de Leviatán, lo diste por la comida al pueblo del desierto. Tú abriste Bacá, la roca de la que surgió la fuente, enfatiza Bullinger aquí, sustituye las elipsis, y que al fluir produjo el torrente, y aquí literalmente es el diluvio. Tú secaste ríos que siempre corren, y hay que recordar eso para dejar pasar al pueblo en una ocasión el río Jordán. Tuyo es el día, tuya es también la noche. Tú estableciste la luna y el sol, qué hermoso. Está atribuyéndole a Dios todo lo que ha hecho. Tú hiciste todo eso, Dios, digo yo, Fernando. ¿Y acaso no puedes darme la mejor mujer para mí? Y yo sé que es figurativo porque yo confío plenamente en que Él sí puede. Pero para que suene poético como lo está haciendo, así también lo podría hacer yo. Pero qué curioso, literalmente el hebreo habla aquí de la luz. Dice aquí, en vez de luna, dice el hebreo, estableciste la luz y el sol. Y eso suena más directo, más tajante. Tú fijaste todos los términos de la tierra, de la Eretz. El verano y el invierno tú formaste. Y por eso a mí me hace pensar cuando dice el verano y el invierno tú formaste. Y esto es algo que sucedió a partir del diluvio. Que la palabra diluvio acá arriba también pudiera ser literal, de cuando Él en su misericordia destruyó a los monstruos neandertales que querían corromper el genoma humano para evitar la venida de Jesús con un diluvio. Y eso fue la consecuencia. Dios, Elohim mismo lo hizo. Eso dice claramente la Biblia en Génesis. Y aquí está la corroboración de eso, que Dios fue el causante, 100% el causante responsable del diluvio. Y fue como un bautismo, dice Pedro, que lavó, que limpió, que purificó a la humanidad, para que entonces hubiera una humanidad tan limpia, comenzando con Noé, el nuevo comienzo, el reinicio, comenzando con Noé.
como yo que anhelo reiniciar una nueva vida, como Dios me va guiando, más allá de lo que yo puedo pensar o entender. Yo lo hago de un modo y Él lo hace de otro, y al final Él es el que triunfa para mi bien, y estoy muy contento. Gracias, Dios, por tu misericordia y tu paciencia conmigo. Y entonces, como el diluvio fue la causa de que por primera vez se vieran nubes y arcoíris y estaciones, aquí está clarito diciendo Dios es el que causó el diluvio. ¿Por qué? Porque es el que le dio origen a las estaciones, y aquí está atribuyéndole a Dios la causa y la responsabilidad. Y yo pongo esto en uno de mis estudios de la palabra y la ciencia, este versículo maravilloso. Dice, el verano y el invierno tú formaste. Recuerda esto, el enemigo ha blasfemado a Yahweh, y un pueblo vil ha despreciado tu nombre, es decir, te ha despreciado a ti mismo. No entregues la multitud de fieras, no entregues a la multitud de fieras, que es a la multitud de enemigos, el alma de tu tórtola. Antes era tu paloma con alas de plata y plumaje de oro. No entregues el alma de tu tórtola, la congregación de tus oprimidos, no olvides para siempre. Y se dan cuenta, aquí no es el no absoluto, es el no condicional, depende de ellos, de cómo se comporten, ¿verdad? Considera tu pacto, porque están llenos los lugares tenebrosos de la tierra de moradas de violencia. No regrese el afligido, el dak, no regrese avergonzado. Y ya vimos en Romanos, todo aquel que en él creyere, en aquel a quien Jesús mandó, y aquí también se enfatiza la salvación, mándame tú, Yeshua. Todo aquel que en ese Yeshua creyere no será avergonzado, y aquí viene la resonancia de eso. Dice aquí, no regrese el afligido, vean qué tremendo, qué bonito, no regrese avergonzado. El pobre y el necesitado alabarán, y uno que está necesitado y uno que está oprimido, dice Bullinger, alabarán tu nombre. Qué bonito, qué hermoso. Yo estoy necesitado de compañera y te alabo, pero alabaré tu nombre aún más cuando vea los ojos de esa compañera, de esta compañera que tú me has reservado. Entonces aquí estamos en el Salmo, ¿qué? 74, y ya vimos la oración. Luego en el 74:12 es la súplica, liberaciones misericordiosas anteriores que tú ya has hecho, incluidas cosas de la creación y de cuando destruiste en el diluvio de Noé a los que querían corromper el genoma humano. Y claro, pusiste también en ese tiempo en prisión, es cuando encarcelaste a los ángeles con ese diluvio también, como cuando Jesús nos dio la enseñanza por medio de la acción de haber arrojado a los 2000 demonios a los cerdos, y de ahí al abismo, a las aguas, y de ahí se ahogaron. También eso es sombra de Jesús. Nos está enseñando que eso pasó en el diluvio, que todos los que estaban poseídos por demonios, tanto animales como neandertales, murieron ahogados. Qué tremendo, ¿no? Hasta se me agita el corazón al pensar en eso, que Dios hizo todo eso por ti y por mí, para que viniera un Mesías, un Yeshua, que está aquí también mencionado en este salmo. Qué tremendo. Salmos 74:12, la súplica, liberaciones misericordias anteriores. Salmos 74, del 13 al 17, la súplica, liberaciones misericordiosas anteriores. Salmos 74, del 18 al 23, que es la oración. Dice aquí el enemigo en el santuario, y se dan cuenta. Dice aquí Bullinger algo muy claro, el segundo salmo de cada libro tiene que ver específicamente con el enemigo. Si se acuerdan del Salmo 2 del primer libro Génesis, ¿por qué se reúnen todas las naciones en contra de tu ungido? Y aquí lo que está diciendo, y luego vamos a ver entonces el 22 y 23, que no hemos leído. Dice, levántate, oh Elohim, aboga tu causa, recuerda tu injuria de parte del vil todo el día. Y hay que recordar que en el Salmo 68, levántate Elohim, es como le decían cuando levantaban el arca. Y aquí él le está diciendo eso, básicamente, que seas notorio en tu presencia con nosotros. No olvides el vocerío de tus adversarios,
el tumulto de los que se levantan contra ti, tumulto que estuve continuamente. Y la nota al final de Salmo 74, como ya hemos visto, es al director. Y luego dice, según no destruyas, conforme a al tashit, dice el hebreo, no destruyas. No destruyas a tu pueblo, oh Dios. No me destruyas tampoco con personas falsas como esta que ahorita rápidamente pasó, sino que concédeme a la mera buena, como la que de pronto también se vio rápido. Hay dos entonces, siempre cuando viene algo bueno, algo espejismo también trata de interrumpir, pero uno necesita, con la guía de Dios, decidir por lo mejor. Salmo 75, vamos a ver ahora eso, y vamos a ver qué dice del Salmo 75. Aquí el Salmo 74, sin embargo, se detalla más, entonces vamos a ver cómo lo subdivide Bullinger, el anterior. Salmo 74, del 13 al 17, petición. Es la subdivisión de la subdivisión de la división de este salmo. Qué tremendo. Previas liberaciones por su bondad amorosa, son introversiones. Salmo 74, 13, dividiendo el mar. Salmo 74, 13 continúa el quebrantamiento, el resquebrajamiento de Egipto. Salmo 74, 14 sigue hablando del resquebrajamiento de Egipto. Ustedes pueden ver eso. Salmo 74, 15, dividiendo el Jordán. Salmo 74, 16, día y noche. Salmo 74, continúa el 16, los cielos. Salmo 74, comienzo el 17, tierra. Salmo 74, continúa el 17, verano e invierno. Por eso, a ver si esto coincide en su estructura. El día y la noche coinciden con el verano y el invierno. Y aquí, dividiendo el mar, coincide con dividiendo el Jordán. Y si viéramos una estructura más extrema, vemos que termina la subdivisión de dividiendo el mar, que sería también abriendo las fuentes del diluvio, del que fuera el diluvio de los días de Noé, que fueran los hoyos de ozono, por donde entró el agua que quedó en la parte externa de la atmósfera, y se metió por los polos y causó la inundación. Eso podría ser, comienza diciendo eso y termina esta subdivisión con la causa de eso. También así se podía entender, vean qué bonito. Causó el diluvio de los días de Noé, y eso fue lo que causó también el origen de las estaciones. Qué tremendo, ¿no? Cómo Dios nos va abriendo los ojos por ser nobles, humildes como niños. Salmo 74, de 18 al 23, dice oración, el enemigo en el santuario, introversión y alternancia. Salmo 74, 18, recuerda el reproche de los enemigos. Salmo 74, 19, deprecación, los oprimidos. Salmo 74, 20, oración, tu pacto, acuérdate de tu pacto. Salmo 74, 21, otra vez deprecación, los oprimidos, nosotros. Salmo 74, 22 y 23, tu causa. Y vamos a ver en dónde es donde entró el nombre oculto de Jesús, en qué subdivisión, donde vimos eso de Yeshua. Yeshua está aquí en el 12, mas Elohim es mi rey desde antaño, el que obra actos como los que obrará Yeshua en medio de la tierra. Por medio de Jesús, Dios obró obras tremendas como resucitar muertos, y algo que nunca había hecho Dios, darle vista a un ciego. Por medio de su Hijo Jesús, eso lo logró. Entonces fueron actos de salvación aún más poderosos, y esto cae en el versículo 12. Entonces vamos a ver ese versículo 12, a qué parte de la subdivisión corresponde. El versículo 12, vamos a ver, está hasta acá, es la expostulación. Cuando está clamando Dios, acuérdate de todo lo que has hecho antes. Es en el 12. Y como tú has hecho eso, acuérdate que necesitamos que lo vuelvas a hacer. Fíjense qué interesante, Asaf está diciendo, acuérdate lo que hiciste porque queremos que lo vuelvas a hacer. Y justo ahí menciona a Yeshua. Entonces Jesús realmente hizo cosas de la
del calibre de la creación del universo, al traer la nueva creación de Espíritu Santo dentro nuestro, y del calibre de haber acabado con el mal, espiritualmente hablando. Él derrotó y puso el mal a nuestros pies. Vamos a ver ahora el Salmo 75, que habla del ungido de Dios en el santuario, y es una alternancia. Salmo 75, 1, alabanza ofrecida. Salmo 75, del 2 al 8, el juicio honrado. Salmo 75, 9, la alabanza prometida. Salmo 75, 10, el juicio honrado. El juicio es honrado. Vamos a ver por qué se llama así. Pero primero vamos a empezar Salmo 75, 1 con la alabanza ofrecida. Vamos a ver esto de la alabanza ofrecida. Dice aquí la introducción, Mizmor de Asaf, Shir. Es un Mizmor y además un Shir. Salmo de Asaf y cántico. Damos gracias, te damos gracias, oh Elohim. Te damos gracias y cercano está tu nombre. Las otras versiones dicen, e invocaremos tu nombre. Esto es, serás tú invocado, denotando su presencia. Cercano estás tú, dice aquí. Qué interesante. Se narran tus obras maravillosas mediante la voz de los que creen, agrega Bullinger para entender el contexto de esto. Y luego ya vamos a ver en la estructura, que es lo que corresponde al 2, el juicio honrado, que se honra en los juicios de Dios. Vamos a ver del 2 al 8. Juicio honrado es una alternancia. Salmo 75, 2 y el principio del 3. Dice aquí, la tierra. Dice aquí, cuando haya llegado el plazo, yo mismo juzgaré con equidad, dice Dios. Ya te escuché, Asaf, ya oí todo lo que dijiste. En el salmo anterior te voy a decir mi respuesta. Cuando llegue el plazo, dice Dios, mira, espera, hasta que llegue su tiempo, todo eso va a resolverse. Aguanta, aguanta. Se disuelven la tierra y todos sus habitantes, dice aquí. Mas yo he establecido sus columnas, dice aquí. Mira, aunque todo se esté derritiendo, yo soy el que sostengo el final de las escenas. Sostengo sus columnas. Selah, Selah. Fíjate que en la voz de Dios es donde dice, piensa profundamente en lo que te estoy diciendo y conéctalo con lo que sigue. Entonces ya vemos aquí que habla en el 75.3 de sus habitantes, como en el 2 y el principio del 3 de la tierra, sus habitantes, luego continúa el 3 con la tierra. El 75, aquí yo creo que me equivoqué al poner este número, debe ser la continuación, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí que del 4, del 4 al 8, ¿verdad? Es lo que continúa aquí, según el contexto ahí está. Vamos a ver del 4 al 8, sus habitantes. Dice aquí, entonces considera profundamente lo que te digo, que yo sostengo las columnas de la tierra, Selah. Dije yo, Dios, a los arrogantes, no os jactéis, y a los despreciadores de la justicia les dije, no alcéis el cuerno, puesto por el exhibir lo que son. No os jactéis de lo que tenéis, porque no es nada, quedará en la nada. Ni siquiera es lo que ustedes son, lo que tienen. Así de que si alguien se aprovechó de mí y me quitó dinero, aprovechándose en mi emoción, aquí dice que Dios ya antes había hablado con esa persona para que no lo hiciera, y esa persona no quiso escuchar y va a recibir las consecuencias. Pero yo sigo tan tranquilo porque el dinero no es yo y puedo volver a hacer más, no importa cuánto me haya quitado. Así que gracias a Dios que esto me está consolando directamente al centro, a la médula de mi corazón. Dije a los arrogantes, no os jactéis, y a los despreciadores de justicia, no hacéis el cuerno, no os pavonéis con la basura de lo que vosotros sois. Y se lo digo a esta personita que por ahí también pasó, no es la de la foto, sino el nombre de que ustedes vieron antes. La de la foto más bien es el Consuelo. Dios bendiga a esa persona buena y haga justicia con esa que se está portando mal. Entonces fíjense, sus habitantes de la tierra van
desde el 4 al 8, según lo que hemos descubierto juntos. Así que vamos a seguir leyendo. Es la voz de Dios, les dice, ¿saben qué? Ya he hablado yo con los malos, pero no me hacen caso. Pero yo les dije eso, que no se pavoneen. También les dije, dice Dios, no levantéis a lo alto vuestra frente, no habléis con altivez insolente contra la roca, decía una ortografía temprana, que es también otra alusión a Jesús. No habléis con altivez contra la roca. No digáis, ¿dónde está Dios que nunca va a enviar su justicia? No, mi justicia, mi Yeshua, va a llegar, no se preocupen, pero va a llegar a mi tiempo, no al tiempo de ustedes. Así también mi compañera. Porque absolutamente ni del este, es otra hermosa frase que puse en uno de mis estudios de palabra y ciencia, y vean qué contexto tan tremendo es este, hasta ahorita lo estoy descubriendo. Es la voz de Dios hablando y reprochando a los impíos que no lo escuchan, y a ellos les está diciendo, porque absolutamente ni del este o del oeste, absolutamente ni del desierto referente al sur, porque el desierto estaba en el sur en ese momento cuando se compuso este salmo, ni del desierto, que es decir, ni del sur, viene el enaltecimiento, sino que Elohim es el juez. Ahí está. Ustedes impíos hagan lo que hagan, prosperen lo que prosperen, yo soy el que controla los tiros al final de los tiempos. Y vean qué bonito, ese es el contexto en el que está hablando de esto. Dice ahí entonces, Bullinger dice, aquí hay una elipsis poderosa. Está diciendo que el enaltecimiento real de un hombre, y para mí mi honra y mi corona sería mi mujercita, no viene ni del este, ni del oeste, ni del sur. Por lo tanto, el punto cardinal, el único punto cardinal que no se menciona es de donde viene el enaltecimiento, de donde viene mi mujer, que es el norte, el corazón de Dios, la tierra donde mora Dios, más allá de donde apunta la estrella polar fuera de este universo. Por eso dice aquí, sino que Elohim es juez. Dice literalmente en hebreo, Elohim juez. Es uno de los atributos de Elohim. Elohim no solo es creador, no solo destructor, pero como ya hemos visto antes, porque él causó el diluvio, y ya lo hemos visto documentado ahorita en estos salmos tan poderosos. Aquí también dice otro atributo de Elohim, que es juez. Por eso vemos que Elohim es el regidor, el controlador, el gobernante del universo entero. Es una mejor traducción de Elohim. El gobernante del universo junto con sus huestes, porque es una palabra plural, Elohim. Él y sus huestes gobiernan el universo. Porque no solo es creador, para creador hay otra palabra directamente derivada de bara, que es crear, boureka. Ya la descubrimos juntos con ustedes y me regocijó el corazón enormemente. Porque Elohim juez, a este abate y a otro ensalza. Pues hay una copa en la mano de Yahweh, y el vino produce espuma, lleno de especias, y derrama de este. De cierto sus heces sorberán, y las beberán todos los impíos de la tierra. Y esto también llega no solo a los tiempos de Jesús, sino a los tiempos finales, donde la copa de la ira de Dios se derramará sobre los impíos de la tierra. ¿Por qué? Porque Elohim juez, el mismo que causó el diluvio, va a causar el que sean quemados y consumidos todos los enemigos suyos. Desde el cielo Elohim enviará su fuego, dice la profecía del Apocalipsis, en ese tiempo, y serán consumidos todos los impíos de la tierra. Alabado sea Dios. Y esta palabra impíos de nuevo es despreciadores de la revelación divina, ignoradores de Dios. Vean qué interesante, qué hermoso lo que estamos aprendiendo. Y aquí ya completamos esto de los habitantes, en este caso los malvados, que van a ser consumidos. Los habitantes malvados consumidos, voy a poner aquí. Mientras que los otros eran los buenos en espera. Después lo pongo. Sus habitantes, vamos a ver cómo decía el 3. Para ver cuál era la resonancia de esto. Y eso, si yo lo revisara con cuidado, no me alcanzaría la vida. Entonces les dejo que ustedes vean viendo todo. Fíjense, los habitantes de la tierra, está aquí, se disuelven la Eretz y todos sus habitantes. Mas yo he establecido sus columnas, tanto de la tierra como de los buenos de entre esos habitantes. Es el contexto. Vean qué bonito, híjole.
Me emociona tremendamente esto. Les doy gracias a ustedes que con su paciencia me permiten llegar a esto. Y ya al final el 9 es la alabanza prometida y el 10 es el juicio honrado. Vamos a ver el 9 y el 10. Aquí en el 9, la alabanza prometida, vamos a ver cómo dice. El 9, más en cuanto a mí, yo lo anunciaré, yo lo exultaré, dice la Septuaginta, lo proclamaré a grandes voces y con alegría. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Cantaré alabanzas a Elohim. Qué hermoso, qué barbaridad. Se me corta la voz de alegría. Que pase lo que pase y defraudenos quien nos defraude. Nosotros seguimos cantando alabanzas a Elohim, al Elohim de Jacob. Dice aquí, vean, porque todo esto está en vivo y en directo. Qué interesante. Al Elohim de Jacob. Salmo 75:10, juicio honrado. Vamos a ver eso de juicio honrado. Dice aquí, y así termina, y todos los cuernos puestos por el exhibir de nuevo lo que uno es, todos los cuernos de los impíos, de los despreciadores de la revelación de Dios, todos los cuernos de los impíos quebraré, mas serán alzados los cuernos de uno que es justo. Aquí está el contraste. Los impíos, no se preocupen, esos van a quedar absolutamente en la nada. Y aquí vamos a poner de como ya hemos visto, los sin ley. Así es como traduzco algunas veces esta palabra, que es tan vasta, para referirse a los malvados. Y cuando pongo así una rayita es que continúa después de los sin ley, que también he traducido como los despreciadores de Dios, los despreciadores de la revelación de Dios, los despreciadores de la instrucción divina, de la justicia divina, etc. Dice aquí. Y la nota final, Salmo 75, es al director, con Nejinot, que son los instrumentos de cuerda, que estos son los golpes a los impíos en juicio. Y ahora vamos a ver entonces la estructura del Salmo 76. Aquí está el 76. Dice, destrucción de los enemigos del santuario, es una alternancia repetida. 76 del 1 al 3. Déjenme ver si lo subdivide. Bullinger no, lo deja así. Entonces vamos a leer del 1 al 3 primero, ejemplificándolo con la derrota de los jebuseos, que eran los originales. El original propietario es Dios de verdad de toda la tierra, pero los habitantes que estaban antes de que llegaran los de Israel en Jerusalén eran los jebuseos. De ahí Jerusalén se llamaba Jebús. Jerusalén, la derrota de los jebuseos, Selah. Dios despreció a los jebuseos y le entregó a los israelitas su propiedad. Este también es un mismor por Asaf, un shir. Sí. Se cantaba y también se declamaba como una especie de rap, de hip hop, con una voz cantada, pero también un canto un poco más animado con el shir. Se ha dado a conocer en Judá Elohim, en Israel grande es su nombre, y está en Salem, que fue el nombre previo de Jebús o de Jerusalén. Si se dan cuenta, Salem es parte de Jerusalén. Su cabaña, es decir, se ha establecido su tabernáculo y su morada en Sión. Dios ha establecido, y desde luego eso literalmente no sucede, es una profecía al final, cuando venga y descienda a su planeta, su ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, su planeta cúbico, pues no tiene esa traslación que lo iría redondeando como la tierra lo tiene. Dice aquí, allí ha quebrado en pedazos las saetas encendidas del arco, el escudo y la espada, y el armamento, literal, y la batalla entera, por referirse a todos los aperos, los atributos, los materiales, las herramientas, elementos, instrumentos de batalla. Todo eso ha sido quebrado, y sí ha sucedido parcialmente como sombra en el pasado, pero la conclusión final, cuando suceda definitivamente, es hasta el final de los tiempos. Selah considera profundamente esto que estamos viendo. El Salmo 76 habla de la destrucción de los enemigos del santuario y es una alternancia repetida. 76 del 1 al 3, la derrota de los jebuseos ya la vimos, considera profundamente eso.
Y el 76:4, Dios, tú eres ¿qué? Glorioso. Dios, tú eres glorioso. En el 4 dice, resplandeciente eres tú, majestuoso más que los montes de botín. Aun cuando tuviéramos todo el oro del enemigo y todos los despojos, nos quedamos contigo, Dios. Tú eres lo mejor, tú eres lo más majestuoso para nuestra vida. Salmos 76, 5 y 6 habla de nuevo de la derrota de los jebuseos. Dice, resplandeciente eres tú, majestuoso más que los montes de botín, ya leímos eso. Fueron despojados los fuertes de corazón, duerme en su sueño y absolutamente no encontró ninguno de los hombres de fuerza sus manos. Vean qué figura. Ninguno de los hombres que se sentían fuertes pudo hacer nada, porque Dios es más poderoso que ellos. Ninguno de esos Enosh, hombres naturales, pudo hacer nada, absolutamente nada contra Dios. Y también sigue el 6, el 5 y el 6. A tu reprensión, Eloje de Jacob, quedan aturdidos, dice aquí, los carruajes y los de a caballo. Dice aquí, los en carruaje y los de a caballo. Qué interesante. ¿Sí? No importa tampoco que tengan herramientas y tecnologías como carruajes. Eso no es nada comparado con el poder de Dios. Aquí en el Salmo 76:7 dice, Dios, tú eres digno ¿de qué? De profunda reverencia. Dice aquí el 7, tú eres temible, solo tú, y quién estará en pie delante de ti desde el momento de tu enojo. Están diciendo, ya que suceda lo que suceda al final de los tiempos, ¿quién va a resistir? Pero aquí, después de decir que tú eres digno de profunda reverencia, no solo glorioso, sino digno de profunda reverencia, Salmos 76 del 8 y el 9 enfatizan la derrota de los jebuseos y meten un Selah al terminar esto. Entonces vamos a ver también el 9. Dice aquí, al levantarse para el juicio Elohim, para Yasha a todos aquellos oprimidos o que esperan pacientes de la tierra o en la tierra, Selah. Cuando se levante para juicio Elohim, y el comienzo de ese levantarse en acción de Dios es el envío de su Yeshua, para que Yeshua venga y salve a todos los que están pacientes en la tierra esperando. Y se dan cuenta, ya envió a ese Yeshua, a ese Salvador, y ya están siendo rescatados los que esperan en la tierra. Entonces yo, como Pablo, metería eso en el centro de la era de gracia también y diría, espiritualmente esto ya empezó a suceder. Selah. Alabado seas Dios por eso. Qué bonito, qué gozo, qué privilegio. Consideren profundamente lo que estamos oyendo, lo que Dios nos está mostrando también en vivo y en directo. Y en el 76:10 dice, Dios, tú eres digno ¿de qué? De alabanza, de toda alabanza. No solo eres glorioso, no solo digno de profunda reverencia, sino también de profunda alabanza. Reverencia, me postro ante ti y te obedezco. Alabanza, oh Dios, te agradezco, te alabo por todo lo que tengo. Vamos a ver el Salmo 76:10. Dice aquí, ciertamente la ira del Adán, del hombre mortal, te proveerá de gratitud el residuo de furores, te ceñirás. Si se dan cuenta, esto está muy difícil de entender y normalmente me gusta leerlo antes de ponerlo para agregar como elipsis lo que aclara, pero aquí, como lo estoy haciendo en vivo y en directo, aquí mismo lo aclararé. Dice aquí, ciertamente la ira del hombre, dice aquí, la elipsis se resolvería así y haría entendible esto. Ciertamente la ira del hombre no te es nada. No es nada. No te causa, ¿verdad? No te causa, no te impresiona, no te causa daño, no te impresiona, esa sería una forma, no te alarma, no te sorprende, eso sería mejor, porque tú sabes lo que hay en el corazón del hombre, no te sorprende. Así completaríamos esta elipsis. Ciertamente el hecho de que una niña sea materialista y nomás quiera mi dinero y no a mí, no te sorprende.
Ciertamente la ira del Adán no te sorprende. En cambio, sigue la elipsis, en cambio te proveerá de gratitud el residuo de furores del que te ceñirás. Y esto, si se dan cuenta, está diciendo, tú estarás muy agradecido cuando te des cuenta que tu justicia será completa. El residuo de furores con el que te ceñirás. Y se dan cuenta, cuando se refiere a Dios, a mí me gusta poner mayúscula como aquí, no te sorprende. En cambio, así se entiende mejor este texto y las elipsis se van supliendo. Te proveerá de gratitud el residuo de furores con el que te ceñirás. Nosotros cantamos también a tu justicia que vas a tener. Algunas justicias vienen de inmediato, otras hasta el final de los tiempos. En el Salmo 76, versículos 11 y 12, habla de la derrota de los jebuseos. Y aquí dice el 11, haced votos y cumplidlos a Yahweh. Entonces no solo alabar su justicia, honrarle, no solo ver su gloria, sino también haced votos y cumplirlos a Yahvé, vuestro Elohim. Todos los que están alrededor de él traigan presente, dice aquí, traigan presente, es lo que estamos viendo, al que debe ser que reverenciado, es una mejor traducción, traigan presente. Esto era en la época de la ley, gracias a Dios ahora tenemos gracia, porque si hubiéramos quebrantado un voto en la ley sería algo más riguroso, pero ahora tenemos gracia, nos arrepentimos de corazón, no queremos volverlo a hacer, y dice aquí que Él es digno de ser reverenciado. Él cortará el ánimo, es una traducción más precisa de el ruach, que también se ha traducido como espíritu, pero el contexto es: Él cortará el ánimo de los príncipes, es digno de reverencia ante los reyes de la tierra, de toda la tierra. Y con esto termina el Salmo 76, y dice aquí al director para Jedutún, que era el mismo que Etán, uno de los músicos que seguramente debió de haber hecho un buen trabajo al ponerle música. Y dice el escritor Asaf, esto es específicamente en el contexto inicial para la derrota de los jebuseos, pero si se dan cuenta habla de la derrota del maligno de todos los tiempos, incluyendo el maligno que va a ser derrotado al final de los tiempos. Ahora vamos a ver el Salmo 77, ya acercándonos al final de este compartir de hoy. Fuera del santuario, efecto al estar fuera del santuario es miseria, y son alternancias. Salmo 77 del 1 al 6. Todo lo anterior era el ocuparse de otros, de los malignos. Ahora es ocuparse de uno mismo. Y tanto una cosa como otra causan distracción para no estar pensando en Dios, y eso es algo malo, y es ruina para el que hace así. Salmo 77 del 1 al 6, entonces vamos a ver cómo Asaf enfatiza eso del ocuparse en uno mismo. Salmo 77, 1. Mi voz se eleva a Elohim y clamo, mi voz se eleva a Elohim, para él dar oídos a mí. En el día de mi angustia a Yahvé, así dice el original, busqué. Mi mano en la noche se extendía en oración y absolutamente no se cansaba. Continuando extendida, rehusaba ser consolada mi alma. Entonces aquí está él ocupado en sí mismo. Fíjense qué interesante, y nos sonaría sincero, pero dice Bullinger, aquí el problema es que él estaba muy centrado en él mismo, muy enfocado en él mismo. Miren cómo empieza: mi voz, clamo, mi voz, a mí, ¿sí? Mi angustia, ¿sí? Mi mano, ¿sí? Mi alma, etc. Entonces suena muy sincero, pero aquí Bullinger está diciendo aquí el problema y el sesgo es que él estaba muy ocupado en sí mismo. Dice aquí, vamos a ver, Asaf estaba muy centrado en sí mismo. Dice aquí en el 3, dice aquí, otra vez todo centrado en el mismo, me acuerdo de Elohim y gimo, hablo conmigo mismo y desfallece mi ánimo, es decir, desfallezco yo mismo, Selah. Hasta ahorita, dice Bullinger, está pensando solo en él mismo, centrado en su pensar. Sujetas los párpados de mis ojos,
es decir, me mantienes despierto, en el sentir, lo sujetas mis párpados de mis ojos para que no se cierren, es decir, me mantienes despierto. Estoy turbado y absolutamente no puedo hablar. Considero los días de antaño, los años de tiempos antiguos. Rememoraré mi canción en la noche, con mi corazón meditaré y escudriña mi espíritu. Dice aquí. Entonces mi, yo. Y suena muy sincero, pero él está muy centrado en él, en sus emociones, en sus angustias o lo que sea. Y aquí el resultado seguro de pensar así, aunque sonaba muy sincero, es miseria. Vean Salmos 77, 7 al 9. Su resultado seguro, miseria. Dice aquí, para siempre rechazará el Señor y absolutamente no añadirá a su favor aún. ¿Ha desaparecido para siempre su bondad amorosa? ¿Se acabó su palabra por generación y generación? ¿Ya no se habla de Dios? ¿Ya no habla Dios con el hombre? ¿Ha olvidado tener piedad Él, el Todopoderoso, o ha cerrado en la ira sus compasiones? Selah. Considera profundamente lo que lo llevó a pensar así. El estar centrado en sí mismo. En vez de enfocarse en la revelación divina para él, en el consuelo, estaba pensando en mí, yo. Y empezaba entonces a darse cuenta que su pensar era miserable y se había empezado a olvidar que Dios estaba allí. Empezó a ver cada vez más lejano a Dios. Conforme se vio a sí mismo más y más cercano, enfocado en sí mismo, Asaf empezó a ver a Dios cada vez más cercano. Qué tremendo. Cuando tú quieres hacer las cosas por tu propia mano y no lo dejas a Él participar, te estás alejando más y más de Él y estás más y más centrado en ti. Y el resultado de eso es miseria. Salmo 77, del 10 al 12, ocuparse de Dios va a ser el bien. Y es lo que vamos a ver después de este Selah. Entonces, después de estar pensando así de erróneamente, si se dan cuenta, el pensar en el alejamiento de Dios era erróneo. Entonces dije, mi debilidad es esta, los años de la diestra del Elión. Mi debilidad es que yo duro poco y sin embargo Dios dura eternamente, y me he dado cuenta de eso. Entonces, en vez de estar pensando solo en mí y en mis congojas y en mis necesidades, como yo mismo combino las dos cosas, no solo en eso, sino también que haré mención de las acciones de Yah. Dice el hebreo Yah, la abreviación de el Dios fiel. Mejor voy a enfocarme en hacer mención de las obras de Yah. Sí, recordaré de antaño tu trabajo, dice el hebreo. Tu prodigio, dice en las otras versiones. Tus maravillosos caminos o trabajos sería un contexto más expandido de esto que nos está diciendo Asaf. Y luego, esto lo incluye hasta en el 12, parte de esto. Y luego, ya que menciona el 12 del 13 en delante, vamos a ver qué es. Salmo 77 del 13 al 20, su resultado seguro es felicidad. Cuando yo te proclamo a ti, como yo ahorita estoy rebosando de gozo. No tolero a las niñitas que mienten, que engañan, que falsifican por ganancia personal. Dios hará justicia de todo eso. Niñas mentirosas. Dice, oh Elohim, en el santuario de tu camino, en el santuario es tu camino, que Él es grande, que el Todopoderoso es grande como Elohim. Tú eres el Todopoderoso que hace maravillas. Has dado a conocer entre los pueblos tu poder. Has redimido con tu brazo a tu pueblo, a los hijos de José y de Jacob. Selah. Me acordé de toda tu creación, de tus maravillas, y me acordé que incluso sacaste a Israel, mi pueblo, de Egipto. Y entonces, en el 77, del 30 al 20, sigue hasta el 20, que el resultado seguro de todas estas proclamas a Dios fue felicidad en el corazón de Asaf. Dejó de pensar en sí mismo, en sus miserias, en sus deudas, en su pobreza, y se alegró su corazón. Imagínense lo que hubiera causado en su salud física si hubiera seguido preocupado sin cesar
se hubiera empezado a deteriorar su corazón, su bilis, su estómago, hubiera empezado a encanecer, a arrugarse. Qué tremendo, ¿no? Pero él controló eso y se alegró. Y miren, aquí está. Te vieron las aguas, oh Elohim, te vieron las aguas y tuvieron miedo, hasta se estremecieron los abismos. Derramaron aguas las nubes, gruesas u oscuras esas nubes, dice el contexto. Su voz dieron los cielos, también tus saetas salieron. Y esto de saetas es como los relámpagos. La voz del trueno, aquí está, la voz de tu trueno rodaba a lo largo. Iluminaron tus relámpagos al orbe, tembló y se estremeció la tierra. Qué interesante. Le atribuyen a Dios eso como algo de lo que Él creó. Y de nuevo parte de lo que Él hizo. Tus relámpagos, tus truenos. Todo eso fue a causa del diluvio universal que Dios causó. En el mar estaba tu camino y tus senderos en las aguas caudalosas, y tus huellas no fueron conocidas. Condujiste como un rebaño a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Entonces primero habla de sus actos de ordenamiento del universo para limpiar a la tierra del maligno, que él controla las aguas, y luego dice que también condujo como un pastor a el pueblo de Israel, que aquí se enfatiza como de los hermanos Moisés y Aarón. Y aquí termina el Salmo 77 y vamos a ver el último del día de hoy, que es el Salmo 78. Pero vean de nuevo, hay una subdivisión aquí en el 77 que va del 13 al 20. Dice, el resultado seguro es la felicidad cuando uno está enfocándose en Dios y no en uno mismo, no en las congojas y las necesidades de uno. Salmo 77.3, el camino de Dios en el santuario. Salmo 77, 14 y 15, su gente redimidos Jacobo y José. Salmo 77, 16, las aguas de abajo, miedo y dificultades. Salmo 77, 17, los cielos, nubes y cielos, de arriba diría yo aquí. Salmo 77, 18, los cielos, truenos y relámpagos, los truenos de esta atmósfera diría. Salmo 77, 18, la tierra de abajo, temblando y agitándose. Salmo 77, 19, el camino de Dios en el mar. Y Salmo 77, 20, su gente dirigida por Moisés y Aarón. Entonces el camino de Dios en el mar parte de los cielos, nubes y cielos, los cielos de arriba. El camino de Dios en el santuario, en su morada celestial. Y lo otro ya es en la tierra, su gente redimidos Jacobo y José sobre la tierra. Los cielos de esta atmósfera también son parte de aquí de abajo. Y el camino de Dios y su gente, Dios caminando, ya habíamos visto también eso, Dios caminando con sus sandalias figurativamente, con su gente, la cual es dirigida por Moisés y Aarón. Entonces esto es el cielo, y esto entonces 77:19 correspondería a los cielos, el camino de Dios en el mar celestial, el que rodea el universo. Y vamos a ver el tremendo Salmo 78 ya para terminar. Si se dan cuenta, está larguito, está larguirucho, está largón y tiene unas subdivisiones, unas buenas subdivisiones, el 78. Entonces yo creo que mejor déjenme ver cuántos versículos tiene. Estoy viendo tentado a dejarlo por sí solo, porque se ve que está larguirucho, larguito, sí. Sí, yo creo que voy a dejar el 78 por sí solo para una ocasión posterior. Entonces aquí estoy viendo la necesidad de terminar. Entonces, Dios mío, gracias que podemos seguir alabándote al pie del cañón, como dirían en México, para proclamar tu grandeza, tu bondad, tu dulzura, tu misericordia, cómo es que tú cuidas de nosotros. Todo eso te lo agradecemos, Dios, y te agradezco también que me proteges para llegar a mi destino y encontrar a mi compañera, y me das un buen trabajo para proveer para ella, aunque esté hasta en los confines del universo, como dicen, de este planeta, en figura de exageración. Dios, gracias por eso, y trabaja en el corazón de esta persona para que también ella se interese en conocerte aún más, que yo voy a ser como su maestro. Gracias, Dios, por esta persona. Gracias por ella y por todos mis hermanos que se gozan conmigo, como dice la Escritura, cuando un miembro se goza, todo el cuerpo se goza, cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Gracias por eso y por sanar a las nietas e hijas e hijos
y nietos de todos aquellos que escuchan, porque el tener descendencia es una bendición del cielo. Son saetas en la aljaba de los padres, y yo quiero arrojar las mías muy lejos, que proclamen la grandeza de Dios por el orbe